mantenimiento, hay planta eléctrica, hay tanques de ACPM, es decir, hay muchos procesos no propios de pronto, pero sí de los vecinos que podrían llegar a generar algún incendio. Sensibilizar a las personas en prevención y control del fuego permitirá minimizar la falta de conciencia sobre la magnitud del riesgo de incendio. Esto es algo importante y por eso, como decía al inicio, esto es algo que debemos llevar también a nuestro hogar. Estos eventos a veces lo vemos muy hacia la industria, hacia las empresas, pero algo que a veces nosotros hacemos incluso en casa, como poner a cargar nuestro teléfono, nuestro móvil, quitar el teléfono y dejar el conector allí, eso también nos va a generar un riesgo de incendio. Entonces, es muy importante que podamos aplicar estas medidas en todos los espacios. Tenemos entonces, dentro de nuestra siguiente fase, que es profundización, recordemos acá nuevamente tenemos el código QR para las memorias. Vamos a verificar ya como tal en qué consiste la clase de fuego, los tipos de equipos que podemos llegar a encontrar y en eso consiste esta fase. En la fase de profundización, aplico pensamiento crítico y analítico para sumergirme en los conceptos de la unidad de aprendizaje. Mi enfoque se centra en adquirir un saber respaldado por una conexión teórica que enriquece mi comprensión. Durante el aprendizaje, desarrollo ideas con un lenguaje propositivo, facilitando la apropiación de la información y teniendo un impacto significativo en mi quehacer. Reconociendo la relevancia de estos conocimientos, genero estrategias para entornos laborales saludables, aplicando mi aprendizaje de manera práctica. Perfecto, entonces vamos a revisar este tema. ¿Qué conceptos son relevantes para gestionar la prevención y control del fuego en mi empresa? Muy importante, la prevención. Eso es lo que siempre vamos a tratar de priorizar porque ya una vez se presenta fuego, controlarlo es bastante difícil. Es una situación que avanza muy rápido, que genera muchísimos daños a nivel de las personas, a nivel de los bienes, a nivel del medio ambiente y que aunque generalmente nuestra primera impresión va a ser llamar a los bomberos, lo cual por supuesto hay que hacer, esto va a requerir un tiempo. Entonces, una pregunta inicial, ¿cuál es la estación de bomberos más cercana a la empresa y al hogar, a la casa de cada uno de nosotros? ¿Cuánto creen ustedes que podría tardar la respuesta? Y esto puede variar muchísimo para las personas que de pronto, yo por ejemplo me encuentro en la ciudad de Bogotá, que son localidades muy grandes y muchas localidades muy grandes tienen solamente una estación de bomberos. Entonces puede ser que la respuesta sea muchísimo más demorada. Puede ser 10 minutos, por ejemplo, incluso 5 minutos. Podría decir 5 minutos puede ser poco tiempo en respuesta, pero ¿qué pasa? Que para el fuego 5 minutos es bastante. El fuego avanza en cuestión de segundos, por lo tanto, aunque debemos llamar, aunque tenemos que tener muy claro, y este es un dato importante, empecemos a identificar exactamente cuál es la estación de bomberos más cercana, tratar de aproximar cuánto tiempo podrían tardar en llegar para nuestra empresa y para nuestro hogar, pero tener presente que los bomberos llegan a atender un incendio. Esa fase inicial de prevención y control en sus primeras fases o en su primera fase depende de nosotros, de las personas que nos encontremos en el lugar. Por lo tanto, vamos a revisar rápidamente qué es fuego. Tenemos por un lado que el fuego básicamente es una reacción química. Genera luz, genera calor y está presente en muchos procesos industriales, pero si nos damos cuenta también lo tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, en la cocina, a veces hay veladoras, es decir, hay muchos elementos que utilizamos de forma cotidiana que pueden generar fuego. Para que el fuego exista, se requieren algunos elementos. Por esto decimos que es algo potencial, porque de hecho estos elementos están presentes en todas partes. Podemos escuchar hablar del triángulo del fuego y del tetraedro del fuego. El triángulo del fuego son los tres elementos básicos. Acá los estoy señalando. Los voy a señalar por fuera, ya que la imagen está en rojo. Tenemos un primer elemento que es el oxígeno. El oxígeno está presente en el aire, en un porcentaje, es un porcentaje del aire, está presente, así que lo encontramos. Vamos haciendo el ejercicio en el lugar donde nos encontremos, vayamos revisando dónde tenemos cada uno de esos elementos. Por lo pronto, oxígeno está en el aire. Ese es uno de los elementos que se requiere para que exista fuego. El otro elemento que encontramos es combustible. Combustible básicamente es cualquier elemento que se pueda llegar a quemar. ¿Qué tienen ustedes alrededor que se pueda quemar? Yo en el lugar que estoy, por ejemplo, del techo es en drywall que tiene papel, se puede llegar a quemar, hay cortinas, hay muebles, hay sillas, hay papelería, es decir, todo lo que está a mi alrededor, de hecho, es material combustible. ¿Por qué es importante tenerlo presente? Porque a veces pensamos en combustible solamente como gasolina.
por ejemplo, pero es cualquier cosa que se pueda quemar. Y también tenemos calor, es el otro elemento. Por eso podemos llegar a escuchar hablar del triángulo del fuego. Entonces, oxígeno, combustible y calor, y también tenemos suficientes fuentes de calor. Ya vamos a ver algunas. Por eso es algo potencial. Está presente en todas partes, pero para que el fuego se manifieste, se presente y exista como tal, se requiere un cuarto elemento. Por eso hablamos del tetraedro del fuego, y ese cuarto elemento es la reacción en cadena. Para que esa reacción en cadena se presente, pues debe haber inicialmente, o estos tres elementos deben estar en las proporciones adecuadas, pero también se requiere que haya una energía suficiente. Es decir, que haya un aumento en esa temperatura que nos pueda desencadenar que ya el fuego inicie. Tenemos entonces aire, que como vemos tiene un porcentaje de oxígeno. Tenemos fuentes de calor, superficies calientes, y esto también va a variar mucho. Por eso algunas empresas pueden llegar a tener un riesgo mayor de incendio, porque aunque los tres elementos están presentes en todos los lugares, puede ser que ellos tengan mayores fuentes de calor, por ejemplo, superficies calientes, máquinas, estufas, equipos que puedan tener esa característica. Rayos solares, esto también es bastante común, lo vemos en ciertas, bueno, en muchas zonas del país realmente, pero también en algunas temporadas del año pueden llegar a generar esa fuente de calor. Tenemos reacciones químicas, algunos productos químicos, al entrar de pronto en contacto con otros productos pueden reaccionar y generarnos un aumento en la temperatura, y también podemos tener contacto directo, tener directamente llamas, que es lo que podemos encontrar también, por ejemplo, en cocinas, pero también en algunos procesos industriales. Y aparte tenemos combustible, que como decía anteriormente, el combustible es cualquier elemento que pueda generar energía, que se pueda llegar a quemar, y ahí encontramos que se divide en las siguientes. Tenemos unos líquidos, eh, ahí sí encontramos gasolina, tiner, derivados del petróleo. Gases, gas natural, tenemos por ejemplo en casa, pero también podemos tener cilindros para soldadura, para corte, etcétera. Entonces lo podemos encontrar también en varios procesos industriales. También tenemos sólidos, como decíamos, todo lo que tenemos alrededor, madera, papel, telas, cartón, y también podemos llegar a encontrarlo en plasma. Por lo tanto, estos elementos básicos, como decía, están presentes en prácticamente todos los lugares. Algunas fuentes de ignición son las que pueden llegar a desencadenar este fuego, generar ese aumento en la temperatura, generar esa energía suficiente para que el fuego exista. Puede ser, como decía, reacciones químicas de algunos productos, puede ser también digamos, el factor mecánico, fricción, rozamiento. Esto lo podemos encontrar en máquinas cuando se genera, por ejemplo, chispa en ciertas actividades, puede llegar a presentarse. También biológicas por descomposición orgánica, térmicas, por calor, por refracción, y bueno, en algunos casos manos criminales directamente, como se han presentado con algunos forestales. Pero hay uno que en especial quisiera resaltar, y es todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. En todos los lugares lo vamos a encontrar. Muchas veces nosotros vemos la toma eléctrica en la pared, pero detrás de eso hay una gran cantidad de cableado que nosotros no lo vemos, y aquí a veces aplica un poquito ese refrán de ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces no lo vemos, no sabemos en qué estado está, y puede ser que se presente alguna falla, que haya algún daño, y pues que no estemos enterados, o por el contrario, que podamos generar, ya en este caso más como por hábitos, el uso de extensiones, de una cantidad de multitomas, generar sobrecarga, y eso pues también puede dar lugar, por ejemplo, a un cortocircuito, que es en muchos casos lo que termina generando gran parte de los incendios. De hecho, como les decía al inicio, en diciembre suelen aumentar estos eventos precisamente por esta situación. De tal manera que estas fuentes de ignición las podemos tener presentes. Estos son entonces los elementos básicos del fuego. Esto es lo que se requiere para que exista, y en ese orden de ideas, pues están presentes en prácticamente todos los lugares donde nos encontramos. Sin embargo, existen algunas clases de fuego que es importante identificar. Y aquí les hago una pregunta para que ustedes, por favor, nos respondan en el chat para yo poder estar aquí atenta. ¿Qué colores de extintores han visto ustedes? Amarillos, blancos, rojos. ¿De qué otros colores han visto o de cuáles tienen ustedes en sus empresas? Y si tienen en la casa, ¿de qué color de extintor tienen en la casa? Listo, acá tenemos verdes, muy bien. ¿Qué otros colores han visto? Amarillos, plateados, rojos, grises, rojo, rojo, amarillo, blanco, rojos, verdes, amarillos. Muy bien, alguien tiene un amarillo en la casa, perfecto.
plateados. Perfecto. Entonces, fíjense que coincidimos con todos estos colores y esos son justamente los extintores que vamos a encontrar. Están distribuidos en muchas partes. Aquí vemos que nos mencionan los de gas carbónico. Perfecto. Blancos también. Muy bien. Esos son los extintores que vamos a encontrar. Decimos, pero bueno, ¿y qué tiene que ver el color? El color tiene que ver con el tipo de fuego. Aquí encontramos una clasificación. Entonces, muy importante, si en este justo momento tienen un extintor al lado, por favor, vayan por él. De paso, hacemos una pequeña pausa. Vayan por el extintor que tienen más cerca y lo ponen en el escritorio o en el lugar donde se encuentra. Sé que algunos de ustedes están en salas, entonces, por favor, vayan por el extintor. Yo, mientras tanto, voy tomando el extintor que tengo aquí. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo dos extintores. Tengo este pequeño, que es de color rojo, de polvo químico seco, no es de gas carbónico. Este es el que tengo aquí al lado del computador y de las pantallas. Y este amarillo que tengo acá es el que tengo en la cocina. Entonces vamos a utilizar o voy a utilizar estos como ejemplo. Listo, muy bien. Muchísimas gracias a todos los que respondieron. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que esta clasificación que vamos a ver a continuación siempre la vamos a encontrar en el extintor. Todos los extintores van a tener un color, pero adicional siempre deben tener una etiqueta. Esta etiqueta que ustedes están viendo acá es la que nos va a indicar qué tipo de producto es el extintor. En este caso me dice que es polvo químico seco y adicional me va a indicar el tipo de fuego. Entonces, si nos fijamos, acá se alcanza a ver, perdón, creo que no lo estaba mostrando. Acá tenemos un pictograma para A, B y C que corresponde justamente a los que encontramos aquí en la imagen. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de fuego? Tenemos, básicamente, aquí tenemos, este es un pequeño resumen, vamos a revisar en detalle uno por uno. Tenemos el primer fuego, el primer tipo de fuego que es el clase A. Por eso, cuando encontramos en el extintor, vamos a encontrar, lo voy a acercar aquí a ver si se ve, aquí alcanzamos a ver el pictograma y por aquí arribita, creo que al lado izquierdo, se ve un triangulito con la A. Eso significa que ese en especial es un fuego tipo A. Esta es la imagen que encontramos. Importante aclarar, esto está un poquito más adelante, pero lo vamos viendo, todos los extintores en su ubicación también tienen que estar señalizados. Eso por lo menos en las empresas, áreas comunes, en todos los recintos. Es probable, pues yo en mi casa no tengo la señalización, pero sí en los lugares y en las empresas va a estar señalizado. Entonces la señal del extintor también nos va a indicar qué tipo de extintor es y para qué tipo de fuego sirve. Es muy importante que sepamos esa ubicación exacta. En ese sentido, el fuego tipo A, básicamente, como vemos acá, es material combustible sólido, madera, papel, telas, cartón, plásticos. Tiene dos características. Bueno, una característica, como vemos acá, es que el pictograma nos muestra como una caneca en la cual tiene llamas. Por lo general, en las canecas vamos a encontrar este tipo de materiales. Pero otra característica importante es que genera brasa. Por eso tenemos también en la imagen una fogata. De tal manera que creo que todos hemos escuchado que si una fogata no se apaga bien o si la madera no se apaga bien, puede volver a encender. Esto es importante porque a la hora de apagar este tipo de fuego en especial, pues también los extintores hacen la diferencia. Como ustedes han visto, hemos visto aquí, perdón, tenemos diferentes tipos de extintores verdes plateados. Hay alguno, este por ejemplo, este extintor amarillo me dice, perdón, que sirve para este tipo de fuego. Efectivamente me va a servir, pero el ideal sería uno que pueda apagar directamente la brasa, garantizar que no me va a generar, sí que va a eliminar la brasa, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese es el fuego tipo A, clase A. Tenemos el B, que tiene que ver con líquidos y nuevamente lo vemos en la imagen. Esa imagen que vemos acá, pues es la que tenemos acá y es como un galón con líquido. Características, líquidos, pinturas, gasolinas y adicionalmente a esto tiene una característica y es que genera llama. Por lo tanto, si el líquido se está desplazando, pues también puede llegar a trasladarse el fuego de esta forma. Vamos a encontrarlo entonces presente. Es muy importante hacer una adecuada identificación, y esto es muy importante. Uno de los ejercicios básicos a nivel de prevención de incendios es que tengamos claro en nuestra empresa cuáles son los materiales